Lo importante es que en esta equiparación que se hace a la unidad de inteligencia financiera, yo creo que sí hay grandes diferencias. Si uno toma el texto vigente con su última reforma el 24 de febrero de 2025 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, donde están todas las facultades de la UIF, pueden ustedes analizar una por una y nunca se menciona la facultad de investigación. Nunca. Es la facultad de la UIF es crear inteligencia para la prevención del delito, pero en cuanto detecta que pudiese haber un delito, tiene que abrir carpeta, hacer denuncia ante el Ministerio Público. No investiga. Crea inteligencia para poder detectar, mediante el análisis sistemático de toda la información que recibe, crea esa sistematización y esa inteligencia para ver por dónde el crimen organizado, las organizaciones delincuenciales están filtrando el dinero. Eso es lo que hace, pero no en estricto sentido y conforme el 21 no puede tener facultades de investigación. Entonces me parece a mí, y lo digo con respecto a la legislatura, se pretende hacer una copia, pero es una mala copia. La Unidad de Inteligencia Financiera Federal no menciona la palabra investigación. González. Muchas gracias, ministra presidenta. Yo estoy a favor del sentido del proyecto. Sin embargo, me aparto de sus consideraciones. En primer lugar, estimo que el precedente en el que sustenta no puede ser trasladado directamente al caso que nos ocupa, ya que en aquel se analizó un órgano federal, mientras que aquí se examina uno de carácter local. Además, al no haber participado en aquella resolución, considero oportuno precisar que, en mi opinión, cada facultad debe ser evaluada en sus propios méritos a fin de determinar si corresponde al ámbito penal o al administrativo. En este caso, considero que las fracciones 2, 5, 8 y 20 del artículo 8, así como la fracción 7ª del artículo 15, sí podrían implicar una invasión de competencias si se interpreta de manera aislada y en un sentido más amplio. No obstante, a partir de la interpretación armónica, estimo que las normas impugnadas se circunscriben al ámbito administrativo con un objeto de carácter preventivo como el análisis estadístico o la identificación de tendencias orientadas a combatir conductas relacionadas con recursos de operación ilícita. Desde esta perspectiva, considero que debe de establecerse con claridad las atribuciones conferidas y deben de entenderse exclusivamente como actividades internas de análisis e inteligencia administrativa y no como facultades para investigar delitos específicos. Asimismo, la obtención y tratamiento de información debe de sujetarse a la legislación vigente en materia de protección de datos personales. De igual forma, el intercambio de información con otras autoridades debe de entenderse únicamente en el marco de colaboración interinstitucional, sin que el reglamento pueda derivar obligaciones adicionales a las ya establecidas en las leyes para que otros entes, como lo sería la Fiscalía Actora, entreguen información a la Unidad de Inteligencia regulada por las disposiciones impugnadas. Por último, también considero pertinente precisar que, dada la naturaleza de la presente controversia, el análisis de los artículos impugnados se realiza únicamente a la luz de una posible invasión competencial, sin prejuzgar sobre otros posibles vicios que eventualmente pudieran advertirse. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministra Esquivel. Gracias. Ministra Presidenta, yo estoy de acuerdo con el proyecto, sin embargo, en este subtema, en el subtema 7º B.3, me aparto de los párrafos 59 y 60 del proyecto, en los que se da cuenta lo resuelto por la primera sala en el amparo en revisión 1214, diagonal 2016, aprobado por mayoría de votos, toda vez que se sostuvo que era inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito al conferir a la UIF
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad de elaborar una lista para que las instituciones financieras suspendan a determinados clientes la realización de operaciones sin mediar control judicial previo. Me aparto de esta consideración. En mi opinión, la cita de la decisión de la primera sala excede la litis del presente asunto, que solo se centra en determinar si las facultades de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Morelos invaden o no las facultades de investigación de la Fiscalía Local accionante, por lo que la referencia a dicho precedente es innecesaria. Además, considero que la inmediatez con la que deben actuar las autoridades en materia de combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuya finalidad es muchas veces proporcionar fondos a la delincuencia organizada o a las actividades de terrorismo contra la población, lo cual justifica plenamente que se permita a la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuar con suma celeridad y sin validación judicial en el aseguramiento de los recursos que ingresan ilegalmente al sistema financiero mexicano, precisamente porque se trata de una medida de carácter administrativo y no de naturaleza penal, como el propio proyecto lo reconoce al abordar el estudio de fondo. En consecuencia, estaría yo con el proyecto con razones adicionales y por la validez de las disposiciones impugnadas. Es cuanto, ministra presidenta. Gracias. Ministro Lainez. Gracias, ministra presidenta. Yo me voy a separar, en este caso, del proyecto, y mi voto será en contra. Como una cuestión previa, creo que sí es importante señalar, y creo que el proyecto lo hace cuando nos explica las obligaciones que tiene México en Gafi, que ha sido el origen o la fuente de este tipo de unidades. Y Greco, si bien no lo reconoce como un parámetro de regularidad constitucional, porque esa es una norma local, entiendo la importancia de describirlo. Sin embargo, creo que es muy importante señalar que estas obligaciones de Gafi no son obligaciones de las entidades federativas en un país federal. Es decir, las obligaciones que Gafi ha establecido a los Estados miembros, sean estados unitarios o sean federales, las cumple el Estado a través de las instituciones o de las autoridades nacionales, que se denomina así en Gafi. En el caso de México, la Secretaría de Hacienda a través de la UIF y la Fiscalía General de la República. Y con base en esas autoridades se cumplen todos los compromisos sin que sea una obligación que las entidades federativas de un país federal como México tengan que tener este tipo de unidades. Me parece importante para que no se caiga en la idea de que ellas, las entidades, están obligadas. Tan es así que hay una ley federal para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, que, por cierto, cubre muchísimas actividades que no son federales, que crea todos los sujetos obligados que tienen que entregar información a la UIF federal, no a la UIF local. Señalado esto, a mí sí me preocupa y me parece que no cabe una interpretación sistemática, porque en el reglamento interno que estamos analizando sí se dice con toda claridad que tiene facultades de investigación en materia de prevención y combate a las operaciones de recursos de procedencia ilícita, delitos determinantes asociados y financiamiento al terrorismo. Eso en la fracción 5. En la fracción 14, realizar investigaciones, modus operandi y métodos utilizados en las operaciones con recursos de procedencia, delitos determinantes, financiamiento. La fracción 20, realizar investigaciones y análisis en materia de operaciones, etcétera, delitos, lo mismo. Para mí sí es importante porque siempre se ha, conforme al marco constitucional y para garantizar el respeto a nuestro marco constitucional, toda vez que el artículo 21 constitucional en nuestro país señala que la investigación corresponde
al Ministerio Público. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. Una autoridad administrativa, ni a nivel federal, ni tampoco a nivel local, puede tener facultades de investigación. Cuando aquí son facultades de investigación en estos delitos, me parece que es delicado que intentemos mediante una interpretación decir, bueno, es investigación para la prevención. Quiero señalar que utilizando, máxime que estas unidades se establecieron a iniciativa de la UIF federal dentro del marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no lo dudo, para que se establecieran estas unidades en los estados. Y se les dio la libertad de si podían crearlas, ya sea en una unidad administrativa, ya sea en las fiscalías, conforme a los datos que es factible obtener tanto de la Secretaría de Hacienda como de la UIF. Existen hoy 33. De las cuales, y digo 33 de las cuales, la mayoría, 15, están ubicadas en las fiscalías y el resto están en la Secretaría de Finanzas. Esto puede ocurrir también a nivel federal porque Gafi señala hay que tener una unidad de inteligencia financiera, puede estar en tribunales o puede estar en las procuradurías o puede estar en las áreas administrativas. La nuestra federal está en una dependencia administrativa. Pero lo importante es que en esta equiparación que se hace a la unidad de inteligencia financiera, yo creo que sí hay grandes diferencias. Si uno toma el texto vigente con su última reforma el 24 de febrero de 2025 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, donde están todas las facultades de la UIF, pueden ustedes analizar una por una y nunca se menciona la facultad de investigación. Nunca. Es la facultad de la UIF es crear inteligencia para la prevención del delito. Pero en cuanto detecta que pudiese haber un delito, tiene que abrir carpeta, hacer denuncia ante el Ministerio Público. No investiga. Crea inteligencia para poder detectar, mediante el análisis sistemático de toda la información que recibe, crea esa sistematización y esa inteligencia para ver por dónde el crimen organizado, las organizaciones delincuenciales están filtrando el dinero. Eso es lo que hace, pero no en estricto sentido y conforme el 21 no puede tener facultades de investigación. Entonces me parece a mí, y lo digo con respecto a la legislatura, se pretende hacer una copia, pero es una mala copia. La unidad de inteligencia financiera federal no menciona la palabra investigación. Y no creo que sea, insisto, una cuestión menor. Porque eso puede llevar, efectivamente, como dice la actora, la fiscalía, a entrar en estos conflictos competenciales de qué es lo que tú llamas investigación, a lo que conforme al 21 constitucional. Y creo que eso no se deja interpretación. A nivel federal no se dejó. No tiene facultades de investigación. Se desarrolla ahí bien lo que es inteligencia para la prevención del delito.